Buenas noches, damas y caballeros. Buenas noches, amigos de Desafío. Hoy un excelente programa que prometemos y que le pedimos que se mantengan desde ahora hasta las 8 de la noche. Vamos a ver una rueda de prensa por parte de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana, donde va a exponer todo lo concerniente a lo que es la estrategia, lo que es la situación de que está viviendo el país y, ¿por qué no?, la recomendación del PLD hacia la llegada a la República Dominicana de la fiebre porcina africana. Además, la participación de Wilton Martes, quien fue viceministro de Planificación y que manejó los proyectos agropecuarios, la escritura, la parte que tuvo que ver con el montaje de los proyectos agroforestales que fueron una punta de lanza del gobierno del licenciado Danilo Medina Sánchez. Continuamos con este importante programa Desafíos. Tenemos una importante entrevista con un experto en la parte agropecuaria, economista, doctor en agronomía, específicamente en economía, ex funcionario del gobierno pasado, con quien vamos a tocar varios puntos, varios temas importantes. Yo quisiera comenzar, Wilton Marte, con la parte de los proyectos agroforestales, porque quiero dejarme deslizar en la parte de Ocoa, que está ahora conminado a salir con una resolución 1621, salir del área. Y yo que te acompañé en ese trabajo, en ese recorrido que se hizo por la provincia de San José de Ocoa, pero específicamente en la horma de Ocoa, donde en una primera fase se intentó sacarlo y el presidente quedó convencido de que iba a ser uno de los proyectos de desarrollo agroforestal, y eso fue producto de una serie de acciones. Yo llevé a los agricultores de Ocoa a Cabral a una visita sorpresa, donde le explicaron al presidente la situación, y el presidente, convencido, te envió a ti y yo te recibí en Ocoa para hacer los estudios. Yo quisiera que tú avanzaras con lo que tú viste. Primero, agradecer la invitación a este programa muy visto, muy importante, que trata los temas de actualidad del país. Efectivamente, querido amigo Giovanni Arias, como usted dice, el presidente Danilo Medina y su gobierno desarrolló el programa más amplio de desarrollo agroforestal que se ha desarrollado en la historia de la República Dominicana. Hondo Valle, Elías Piña, en Juan Santiago también. Un proyecto que ya hoy da sus frutos, donde los productores han vendido más de 20.000 quintales de café en la cosecha de café que acaba de terminar. Sobre la temperatura y los arroyuelos también se ha incrementado. Se está reviviendo la naturaleza, la vida en esa trabajadora comunidades de Hondo Valle y Juan Santiago en la provincia de Elías Piña, igualmente en Barahona, igual en Bauruco, la provincia de Bauruco, en Independencia, en Padre Las Casas, en Asua, en Las Cañitas, en Los Fríos, en Mochío. ¿Qué pasó en Ocoa, Wilton? Entonces vamos a Ocoa. En Ocoa, en principio, tal como usted dice, el planteamiento era sacar a los productores específicamente de la horma y de otras zonas que son de terrenos con altitud y que tienen una vocación agrícola para el desarrollo de otros cultivos diferentes a lo que están actualmente. Entonces, el presidente Danilo Medina en ese entonces entendió, y dada la situación y la vocación de los suelos y el clima, de que podía desarrollarse un proyecto de desarrollo agroforestal, de manera que se aprovechara la vocación de los suelos, se generaran ingresos para los productores que allí están
y también se protegiera la naturaleza, que es lo más importante, proteger la naturaleza. Hipólito Mejía visitó la zona ahora en el conflicto y justamente opina lo que tú opinas. O sea, coinciden en lo que tú opinas, que es posible convivir con ciertos cuidados que ustedes recomendaron, que yo recuerdo perfectamente, y donde ustedes también decían los cultivos que deben sembrarse en esos lugares. Explícanos, ¿qué tuviste en la Orma? Porque tú estuviste, sí, yo te recibí, te reitero, claro, que compartimos, pero yo quisiera que sea de tu parte, Wilton, que tú digas. Bueno, en la Orma y en las zonas aledañas hay condiciones de suelo y clima para desarrollar otros cultivos, tales como mencionamos anteriormente. Se puede sembrar perfectamente café, aguacate, macadamia. Macadamia es excelente. Macadamia es un árbol que puede durar más de 100 años, como está en San José de las Matas, y que produce todo el año. Todo el año. Y hay una demanda mundial de macadamia insatisfecha. Por ejemplo, ahora mismo nosotros hemos recibido contactos desde Japón interesados en comprar toda la macadamia que se produzca en el país. Entonces ahí en la Orma se puede sembrar macadamia, se puede sembrar aguacate tipo Hass, aguacate Carla, que prospera muy bien. Obviamente hay que desarrollar ciertas prácticas para preservar el suelo. Por ejemplo, hay que establecer barreras vivas, como por ejemplo se pueden establecer con maní forrajero, que es una leguminosa que aporta nitrógeno al suelo y que protege el suelo de la escorrentía y de la erosión y disminuye la velocidad de las gotas de lluvia. Entonces, hay una serie de conocimientos y de tecnologías que ya existen y que pueden allí implantarse tal como se escribió en el proyecto de desarrollo agroforestal que el presidente Danilo Medina iba a comenzar a ejecutar en esa zona. El presidente Medina fue a Ocoa, a la Sauyama, y él creía que iba para la Orma. Recuérdate que en sus primeras palabras dijo, yo pensé que era para la Orma, que ese es un proyecto que tengo a ejecutar, y ahí vino la pandemia. Entonces, sí, exactamente. Y no se pudo ejecutar 2 o 3 proyectos que estaban pendientes. Eso es así, eso es así. Es lamentable que haya venido esta pandemia y haya evitado el inicio de un proyecto que iba a dar solución a una problemática social, ambiental y económica de una zona importante del país. Uno de los errores de este gobierno es que el ministro de Medio Ambiente emite la resolución 1621 y hace una apología diciendo que Moyapón, recorriendo la zona de Ocoa, zona que estaba deforestada, está deforestada, hace esa apología y que hay que sacar los agricultores de la Orma. Y cuando digo la Orma, se habla de las espinas, de la morita, de los chivos, de la nuez. Esa es la Orma que la componen 14 comunidades de la periferia. Entonces, él plantea que hay que sacarlo y le da 120 días para sacar los agricultores, que yo entonces no entiendo para dónde los lleva. Es que usted sabe, querido amigo Giovanni, en los recorridos que hicimos, y muchos lo hicimos juntos, ¿cuál es el enemigo principal que tiene la preservación de los recursos naturales? La pobreza. La pobreza. Entonces, si usted no le lleva medios de vida, lo que hizo Danilo, a la gente que pueda vivir, que pueda producir café, que pueda producir macadamia, que pueda producir aguacate, productos de alto valor en los mercados nacionales e internacionales, entonces va a seguir amenazada. Entonces no es sacar la gente. Nosotros fuimos a comunidades que nos dijeron, específicamente en los fríos de Padre Las Casas, que colinda ya con Bohechío. Yo tuve la oportunidad de estar cuando ustedes explicaron el proyecto. En plena cordillera central de la República Dominicana. Y los comunitarios nos dijeron, pero es que el parque no invadió a nosotros. Nosotros tenemos 100 años aquí viviendo. Entonces, cuando vino a establecerse el parque, ya nosotros estábamos aquí. Justamente en la situación de Ocoa, que los agricultores... Yo tengo una señora en las espinas de Ocoa que me dice, pero yo nunca he visitado un parque y ahora me cuentan que yo estoy metida en un parque. Esas son de las contradicciones y que los funcionarios de oficina que no visitan el campo, que no hablan con la gente,
no entienden. Y El- por lo tanto no pueden proponer una solución que sea factible. Pero debo contarte que en Ocoa se da la situación que emiten la resolución, no sabía el ministro que habían títulos definitivos. En ningún parque hay títulos de propiedad. No, porque del Estado. En ningún parque hay técnicos que dan permiso en el INDRI. No, En ningún parque hay escuela. no. Entonces, se trata de comunidades que hay todas esas características, agricultores que le deben al Banco Agrícola, que le financiaron. Sí. Entonces, en esas características que tiene esas comunidades que pretenden ser desalojados por el ministro de Medio Ambiente. Ahí no hay que desalojar a nadie. Lo que hay que ejecutar el plan de desarrollo agroforestal que diseñó el presidente Danilo Medina y el gobierno del PLD. Que en gran parte, para tu conocimiento, en gran parte ya se lo presentaron a Luis Abinader, se lo presentaron a todos los funcionarios. Parte de ese estudio que ustedes hicieron, porque yo participé. Qué Entonces, bueno. de una u otra forma, le hemos planteado. Por primera vez las comunidades plantean, miren lo que nosotros queremos. Sí. Miren lo que queremos. Que es viable, que es factible. Vengan, que tenemos las soluciones es verdad que estamos produciendo cebolla en lugares que no se permiten, ellos están dispuestos, son ellos que están dispuestos. Sí. Pero Mira, el gobierno está para llevar soluciones. Así es. No es para sacar a la gente, es para llevar una solución que sea factible, que proteja el ambiente, que sea socialmente viable y económicamente factible. Yo no puedo desaprovechar la oportunidad de hablar de la mosca del Mediterráneo, y esto es producto de lo que está sucediendo en el país con la fiebre porcina africana. Y entonces debemos hacer un pequeño parangón, cómo nosotros manejamos aquella vez la mosca del Mediterráneo, que ocupamos récord a nivel internacional de cómo se manejó. Explícame, por favor. Lo primero, el primer elemento que hay que tener, queridos televidentes y amigo Giovanni, se llama transparencia. No se puede esconder la información. Desde que usted tiene un problema, no lo esconda. Comuníqueselo a sus principales socios comerciales, a sus países amigos, a los organismos internacionales correspondientes. Tenemos este problema. Tenemos este problema. Y en conjunto, con una participación obviamente de los técnicos del sector agropecuario, agrupados en la AMPA, en el Colegio Médico de Veterinarios, en profesionales independientes y todos los organismos internacionales como la FAO, el OIRSA, el IICA, entre otras organizaciones internacionales, trabajar de manera conjunta un plan de trabajo para tratar de contener la enfermedad. Lo primero es la transparencia con su socio, informar, ¿verdad? Para que pueda recibir la ayuda y la colaboración. Lo segundo es, hay que hacer pruebas masivas. Hay que hacer pruebas masivas en todas las zonas donde se sospecha que aún la enfermedad no está presente. Y obviamente analizarlas, tener los resultados para poder tomar las medidas del lugar. ¿Qué hicimos nosotros con el caso de la mosca del Mediterráneo? Precisamente lo que estamos hablando. Conformamos un equipo de alto nivel que no son los directivos del sector agropecuario. Sí. Un equipo técnico, meramente técnico, con especialistas de los Estados Unidos, con especialistas que nos envió el OIRSA, con especialistas que envió el Organismo Internacional de Energía Atómica. Y los cuerpos y los técnicos de la y zona. Los técnicos de la República Dominicana. Que jugaron un papel, Wilton, predominante. Ellos fueron los que se fajaron en el día a día a trabajar sin descanso para erradicar en tiempo récord. ¿Hay técnicos de esos cancelados? Sí, yo lo sé. Ahora, técnicos de esos que jugaron un papel. Y yo quiero que tú me expliques cómo erradicamos la mosca del Mediterráneo y en qué lugar ocupamos en el mundo de cómo lo hicimos. Bueno, la República Dominicana marcó un hito en la historia con la erradicación de la mosca del Mediterráneo. Esa plaga está presente en más de 120 países del mundo. Países tan grandes y poderosos en términos de sus recursos humanos, como los Estados Unidos, como México, como Chile,
Perú, Guatemala y entre otros países. Y la República Dominicana fue el país número 14 del mundo que pudo y que ha podido erradicar la mosca del Mediterráneo de su territorio. Los otros países no han podido erradicarla. Y en el tiempo que se hizo, aquí fue el tiempo más rápido que se ha hecho en la historia de la erradicación de esa plaga en el mundo. ¿Por qué? Porque se trabajó con transparencia, se conformaron los equipos técnicos del lugar, se elaboró un plan y ese plan se fue ejecutando cada día. Y los ministros responsables, los directores del sector agropecuario, el equipo agropecuario, pasaban revista toda la semana a los informes de avance de erradicación de la plaga. No tomaron ellos la principalía en la ejecución de las actividades, sino el equipo técnico calificado y entrenado para tal fin. Y así se logró erradicar la mosca del Mediterráneo, una plaga terrible que puede volar hasta 3-4 kilómetros, que te pone huevo en cualquier fruta, en una manzana, en un mango, en una chinola, en otra fruta y en un aguacate, y que cualquier persona lo puede transportar en su vehículo. Pero nosotros establecimos una cuarentena fuerte, una campaña de divulgación de la problemática y obviamente toda esa combinación de las diferentes actividades contenidas en un plan concreto y, lo más importante, el apoyo decidido de un presidente comprometido con el campo, como es Danilo Medina. Danilo Medina puso todos los recursos que fueron necesarios para que ese plan se ejecutara. Y eso, ¿cuál fue el resultado? El éxito. La erradicación de la plaga y que los productores nuestros de vegetales, de aguacate y de otros frutos pudieran volver a exportar miles y miles de millones de dólares a los Estados Unidos. Para que tenga una idea, como hablábamos del aguacate, al inicio del gobierno de Danilo Medina en el 2012, aquí se exportaban más o menos 18 millones de dólares de aguacate. Cuando salió Danilo Medina en el 20, las exportaciones de aguacate rondan los 60 millones de dólares. Eso significa que se multiplicó por más de 3. Y creciendo, porque proyectos como el de la zona del Pinal, que es específicamente de aguacate, correcto, está en su parte inicial, que quizá ustedes no pudieron contabilizar esa. A partir de ahora, de 2 años, es que va. Igual que toda la siembra de aguacate de los proyectos agroforestales. Correcto. Que en los próximos años va a entrar esa producción. Tu experiencia, tu tiempo de estudio en la economía. Hemos visto los productores de papa, los productores de cebolla, los productores de leche. En el día de ayer estuvieron en la línea en Dajabón donando leche. ¿Qué ha pasado? Bueno, le voy a decir la conclusión primero. La conclusión es que este gobierno no tiene política agropecuaria. Y si no tiene política agropecuaria, no hay programas. Si no hay programas, no hay proyectos. Y si no hay proyectos, no hay actividades concretas que tienen que desarrollar los técnicos. Entonces, por eso no hay una política agropecuaria. Se le importó. Se abrieron las importaciones de zanahoria, las importaciones de papa, cuando iban a comenzar, y de cebolla, cuando iban a iniciar las cosechas. ¿Qué pasó? Se inundó el mercado de estos productos, se deprimieron los precios y ha llevado a la quiebra a miles de pequeños y medianos productores del país. Se habla de un 30 a un 35% de productores que no han repetido la siembra. No, porque no tienen recursos, ¿cómo repetirlo? Están quebrados. Y lo que pasa con la leche es algo similar. ¿Qué es lo que está pasando? En el gobierno de Danilo Medina y del PLD, el 85% de la leche servida en los programas sociales del gobierno era de producción nacional, es decir, de los ganaderos de la República Dominicana. Pero hoy día, este gobierno comete el gran descaro de llevarle preparados lácteos a la provincia mayor productora de leche de la República Dominicana, que es Santiago Rodríguez. ¿Que le llevan? Sí, a través del programa de alimentación escolar. Eso es un acto de barbarie. Eso significa no pensar
en la producción local, que genera miles y miles de empleos. La ganadería genera más de 250,000 empleos de manera directa e indirecta, porque hay más de 48,000 productores en todo el país. O sea, es una economía importante para la República Dominicana. Y todos los insumos y materiales necesarios para el costo de producción, como los alimentos balanceados, sabemos que por el tema internacional de los precios del maíz, de la soya y de las grasas, se han incrementado los alimentos, el precio de los alimentos balanceados. Y el gobierno ha transferido de forma total a los agricultores, que por eso es que son gobiernos. O sea, a mí me aumenta la soya, me aumenta los productos, los fertilizantes, por decir, y yo no puedo transferir eso al agricultor. No. Porque entonces yo no soy... ¿Para qué tú eres gobierno? Para buscar soluciones. Para buscar soluciones y decir, mira, vamos a sortear esta parte y yo te voy a dar una preferencia cambiaria para que tú compres esos productos y tú no me transfieras todo eso. Eso es lo que manejó durante todos los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué le plantearon los comerciantes? Algo simple y viable. Que cobraran en las aduanas los impuestos y tasas previo a la pandemia del COVID. Como se ha incrementado el costo de flete del transporte de las materias primas, sí, ellos plantearon, bueno, si pagábamos por un contenedor de maíz o por un contenedor de soya, porque el maíz lo traen a granel en barco, sí, $10,000 es el costo y se paga un monto ad valorem, es decir, un porcentaje, digamos, del 5% o del 10%, estamos hablando de $1,000 de impuestos. Correcto. Entonces, no es lo mismo que ese mismo contenedor de soya o del otro, o de cualquier materia prima, ahora se tenga que pagar $15,000, $16,000, $18,000. Obviamente que el importador tiene que pagar más cargos y gravámenes e impuestos en las aduanas. Entonces, esa era una forma que se podía disminuir de manera importante el costo de la materia prima y obviamente impactaría menos el costo de producción final de los productos. Yo quisiera que no termináramos este programa sin que tú me hablaras de cómo han funcionado los proyectos en sentido general agroforestales que dejó el gobierno en una situación manejable. Designaron un profesor, ese profesor ha ido designando profesores y yo he dicho, han hecho una pequeña ADP en los proyectos agroforestales. ¿Cómo tú has visualizado que van los proyectos y cómo están terminando? Podía yo hasta decir. Sí, bueno, los proyectos cada proyecto tenía un equipo técnico, con especialistas de medio ambiente y especialistas del Ministerio de Agricultura, de la parte agrícola, que trabajaban de manera coordinada y tenían un plan definido, porque hay que recordar que ese es un proyecto, el Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible, que es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y hay todo un programa muy claro de las diferentes actividades que hay que ejecutarse. Antes de iniciar este gobierno, esos proyectos estaban ejecutados en un 67%. La siembra y las diferentes actividades. Cada proyecto de esos tenía greda, bulldozer, camiones, camionetas, apoyo logístico, combustible, todo lo necesario para trabajar. Entonces, recibieron un descuido importante en los primeros meses que asumió la administración del Estado, el PRM, y eso ha ido afectando de manera importante el avance de estos proyectos. No obstante, como ya había una parte, más de 60% en ejecución, como tú dices, ya muchos de ellos finalizando, no es mucho el daño que se le puede hacer, porque ya el café está plantado, ya está produciendo, sí, ya el aguacate también está plantado, el cacao allá en Barahona también está plantado. Entonces, no sé si se ha dado cuenta que hay una estrategia de tratar de desmeritar todos esos proyectos. Así es. Ahora bien, ¿cómo que lo quieren desmeritar? Dejando de atenderlo. Sí, porque si tú lo dejas de atender, son fracasos. Es un fracaso. Pero estos proyectos, como ya estaban muy avanzados,
aunque lo desatiendan, van a permanecer. Fue la participación de Winston Marte, experto agrícola, experto en economía, quien nos dio una panorámica de la situación agropecuaria del país. Vamos a pausar y vamos a transmitir lo que fue la rueda de prensa, la posición del Partido de la Liberación Dominicana ante la situación de la fiebre porcina africana, que ya está en la República Dominicana en 11 provincias. Pausamos. Muchas gracias, amigo Héctor Olivo, legendario comunicador, periodista, etcétera, y titular por muchos años de la Secretaría de Comunicación del partido y un hombre avalado por todas las asambleas de nuestro partido. Aquí estamos con parte de los subsecretarios de la Secretaría Agropecuaria, que mañana van a ser juramentados por el presidente Danilo Medina en presencia del secretario general Charlie Mariotti. Posteriormente nosotros queremos hacer un encuentro como agropecuarios con ustedes para ya no con la formalidad que tenemos, sino ya tranquilo conversar un poco de la agropecuaria y sus opiniones, nuestras opiniones. Es decir, trabajar junto con ustedes para contribuir como queremos con el país y con los productores agropecuarios y los consumidores. Mi saludo a cada uno de ustedes, la mayoría somos amigos ya viejos. Vamos a proceder a leer el documento de la posición del partido frente a la problemática de la peste porcina africana o fiebre porcina africana. El Partido de la Liberación Dominicana, frente al descuido de las autoridades agropecuarias que ha permitido la rápida expansión de la fiebre porcina africana en nuestro país, plantea con urgencia una mayor celeridad en el enfrentamiento del virus, para lo cual son necesarias acciones más puntuales, la integración de los técnicos cancelados, formalizar una comisión de erradicación y repoblación porcina que integre los gremios y colegios del sector, que el pago de los cerdos sacrificados sea de inmediato e implementar un plan que subvencione las nuevas actividades productivas alternas para ocupar las infraestructuras y espacios en la zona despoblada de cerdo hasta tanto se pueda volver a la explotación porcina. El PLD exige del gobierno actuar con la altura que obliga a la delicada presencia de la fiebre porcina africana, ya detectada por lo menos en 11 provincias, pues la producción y el procesamiento de carne de cerdo representa un sector productivo de singular importancia para la economía de la República Dominicana. Solo la producción de esta carne en granjas organizadas genera un valor a la economía superior a los 10.500 millones de pesos por año. En el año 2019, estando el PLD y el presidente Danilo Medina en el gobierno, nuestro país produjo 105.7 millones de kilos de carne de cerdo, prácticamente el 100% de la carne de cerdo que consumen los dominicanos. Por la importancia de este subsector de cerdo, no debió ocurrir el descuido y la dejadez de las autoridades cuando a principios de abril se alertó de la presencia de la enfermedad. En la ocasión desmintieron su existencia, pero hasta 3 meses después, al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos anunciar en sus páginas que sí tenemos la fiebre porcina africana, y después de haberse expandido en gran parte del territorio nacional, es cuando el gobierno, el actual gobierno, procede a tomar algunas medidas. El gobierno fue sordo a los reportes y denuncias hechos en los últimos meses. Decenas de productores de cerdo informaron de la muerte de miles de cerdos en las provincias fronterizas de Dajabón, Montecristi, Elías Piña, San Juan y otras zonas del país. Las informaciones indican que más de 6.000 cerdos de diferentes edades han muerto en las citadas provincias. Esas muertes de cerdo han ocurrido no solo en crianza de patios, sino también en granjas organizadas
que siguen parámetros de higiene, como es el caso de una granja ubicada en Castañuelas de Montecristi. Lamentablemente, el gobierno, aún sabiéndose que esta es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los cerdos de todas las edades y puede provocar la muerte del 100% de los animales en un periodo de 2 a 10 días, puso algún interés y repetimos el 28 de julio de 2021, cuando los Estados Unidos confirmaron la presencia en el país de la enfermedad. Han puesto en ascuas el gobierno a cerca de 1.800 productores organizados en 20.232 unidades productivas que se dedican a la producción de cerdo en todo el país. Se agregan miles de dominicanos de escasos recursos que también crían cerdo en sus patios como una forma de garantizar sus ingresos para sostenerse económicamente y alimentar su familia. Eso pudo evitarse si no se hubiesen cancelado centenares de profesionales agropecuarios, de los cuales aún están cancelados 347 de todas las instituciones, incluyendo técnicos responsables de vigilar y proteger la sanidad agropecuaria en puertos, aeropuertos y puntos fronterizos. Es probable que se hubiese podido evitar la fiebre porcina africana. Visto todo esto, el PLD muestra su preocupación debido a que el gobierno ha descuidado y abandonado la agropecuaria dominicana. Por ejemplo, el presupuesto asignado al sector agropecuario de 13.835 millones de pesos es insuficiente y deficiente, debido a que el 83% del total corresponde a gasto corriente y los montos destinados para proteger la sanidad agropecuaria son pírricos. 2. Recientemente el gobierno, en el presupuesto complementario que se acaba de aprobar, decidió bajar en 145.2 millones de pesos esa partida del Ministerio de Agricultura, evidenciando claramente que la agropecuaria no es prioridad para presentes autoridades. 3. La Dirección General de Ganadería tiene asignado la pírrica suma de 19 millones de pesos para invertir en proyectos. Es decir, no dispone de los recursos para protección de la sanidad animal del país. La ausencia de técnicos cancelados o sustituidos por personal no técnico constituye un abandono de los servicios al productor, donde en la actualidad cerca de 400 áreas, es decir, campos definidos donde se produce, están sin técnicos. 5. Las autoridades no han dado seguimiento requerido a las importaciones de productos proclives a traer la enfermedad de ningún país. Por ejemplo, en noviembre del año 2020 se confirmó la entrada de productos cárnicos de cerdo con procedencia y origen de China, donde estaba presente la peste porcina africana desde agosto del año 2018, y las autoridades nuestras no le dieron el seguimiento requerido ni tampoco tomaron medidas de prevención del problema. Así tampoco lo hacen con otras importaciones. En consecuencia, el PLD considera que las medidas anunciadas por el gobierno para tratar de controlar la enfermedad en el país son insuficientes y muy limitadas. De ahí que sugerimos lo siguiente. 1. Apertura para mayor participación técnica. Que la conformación de la Comisión Técnica de Alto Nivel de Erradicación y Repoblación Porcina incluya la participación de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, organismos internacionales regionales para la sanidad agropecuaria OISA, la USAID de Estados Unidos, la OEA, la GTZ de Alemania, la JICA japonesa, los gremios y colegios agropecuarios encabezados por el Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios, así como especialistas independientes y aquellos que acumularon experiencia cuando enfrentamos el virus hace 42 años.
que al limitar todos los cerdos de la zona donde se hayan detectado la enfermedad, los cerdos sanos y que van a ser sacrificados se han distribuido a las familias de escasos recursos en una labor social en el mismo lugar, previo pago al dueño, al criador. Eliminar todos los cerdos presentes en basureros públicos. 4. Establecer más dureza de cuarentena en las provincias donde se detecte la enfermedad, a los fines de realizar esfuerzos de salvar la porcicultura en las zonas que no hay todavía. Es decir, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo que el virus no entre, por lo menos donde ya no ha llegado todavía. El esfuerzo que no hizo antes, que lo haga ahora. Realizar pruebas masivas en todo el país, especialmente en las zonas principales de producción, para comprobar o descartar la presencia de la enfermedad. Estas pruebas deben ser permanentes y en periodos cortos. 6. Que la indemnización justa a los productores de cerdo afectados considere el valor genético del animal, es decir, diferenciar el valor de mercado de un cerdo para consumo con los cerdos de alto valor genético como padrotes y madres pie de cría. 7. Fortalecer la vigilancia y control epidemiológica con médicos veterinarios, acompañados de personal militar y cámaras de seguridad y vigilancia que garanticen la efectividad sanitaria de los puertos, aeropuertos y fronteras. Definir e implementar protocolos de bioseguridad e higiene en las granjas porcinas. El abandono del sector agropecuario dominicano por parte del gobierno pone en riesgo de desaparecer un sector productivo como es el sector de porcicultores, que aporta millares de empleos directos e indirectos, lo cual contribuye a incrementar entonces la pobreza, su desaparición. Hemos insistido lo mismo ante los múltiples problemas que han ocurrido con los productores y las alzas escandalosas de los precios de los alimentos. Los problemas no se minimizan ni se esconden como se hace en la actualidad. Forjamos, el PLD y el presidente Danilo Medina, la producción nacional para garantizar la generación de empleo, riqueza y, lo más importante, la seguridad y soberanía alimentaria del país. Hoy vemos con pena cómo se va derrumbando este esfuerzo y los logros que se obtuvieron con el presidente Danilo Medina y el PLD. Protejamos a los productores dominicanos, en este caso a los porcicultores, con la urgencia, el costo que sea y la celeridad que se requiera. En ese mismo temor, llamamos a los profesionales agropecuarios de nuestro partido a que sigan colaborando en la protección de los productores como lo han hecho y lo están haciendo. Y en este caso, con los porcicultores, reclamamos del gobierno actuar con la urgencia, al costo que sea, como dijimos, y con la urgencia y la celeridad que requiere el caso de los porcicultores. Solamente veamos lo que está ocurriendo, que los organismos internacionales están llamando a que otros países se cuiden de nosotros. Somos el único país de América con peste porcina africana. Y eso lo pone en riesgo, porque esa fiebre porcina africana se transmite no solamente con el transporte del cerdo, sino en un zapato, en una ropa. Y ya varios países están ya tomando alerta frente a la República Dominicana, por lo que se necesita la urgencia para salir rápido de este problema y evitar daño no solamente a nuestro porcicultor y al país, que es muy importante, sino a la nación entera. Pueden haber países que reduzcan incluso hasta la entrada de turistas, de comerciantes y de otros sectores, con el temor de que al retorno lleven la enfermedad. De manera que es urgente que el gobierno y que las autoridades sepan del problema que se trata. Muchas gracias. La Secretaría de Asuntos Agropecuarios del PLD. Bueno, pudimos ver la rueda de prensa, los detalles del
el secretario de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios, Adriano Sánchez Roa. Vamos a pasar ahora con los comentarios certeros por parte de Aristipo Vidal en Actualidades. Pausamos. Muy buenas noches, dominicanas y dominicanos. Aristipo Vidal, en su segmento final del programa Desafíos, los comentarios de la actualidad de la República Dominicana. Para nosotros siempre será el tema inicial, el COVID-19. La necesidad sobre todo de que usted se vacune. Vacúnese, la vacuna es suya. No nos cansaremos de decirlo. ¿Por qué es suya? Para que usted lo entienda mejor. Porque cuando usted paga cualquier artículo que compre, está pagando impuestos. En el precio del artículo hay impuestos. A veces se transparenta, como el caso de ITEVIS, que cuando usted coge la factura del supermercado, le dicen cuánto usted pagó de ITEVIS. A veces no. Pero todos los artículos que se consumen, con muy pocas excepciones de alimentos, pagan impuestos. Por tanto, esa vacuna se compró con su dinero. Así que es suya. Vacúnese. Vacúnese. Hay una promoción gubernamental que a mí me gusta mucho, que es la que un grupo de personas del barrio están jugando dominó, 2 de ellos mayores, otros 2 no tan mayores, y hay uno que se resiste a vacunarse. Cuando vuelve la escena, falta uno de los 4, el que se resistió a vacunarse. Como dice el señor en la promoción, la vacuna no mata, el COVID sí, y usted, estoy seguro, tiene conocidos que ya se han ido de este mundo, cuando Dios no lo quiera, parientes, padres, madres, familiares cercanos, que el COVID se lo llevó. Tanta gente conocida, el más reciente conocido fue el director de partidos políticos de la Junta Central Electoral, se lo llevó el COVID. Yo no descarto que a Johnny Ventura, a pesar de su edad, que no era una edad tampoco de joven, ya Johnny tenía 81 años, no fuera víctima del COVID, porque recuerde usted que Johnny Ventura fue de los primeros famosos o conocidos dominicanos en tener COVID, junto con el doctor Cruz Jiminián. Y el COVID deja secuelas, o sea, deja huellas que podrían salir con el tiempo. No lo descarte. Vacúnese, use la mascarilla cuando tenga cercanía de personas, mantenga la distancia de 1,5 metros, 2 metros, mejor todavía, uno del otro. No participe en aglomeraciones. Es una lástima que el propio gobierno dominicano propicie aglomeraciones, con el caso, por ejemplo, el famoso picnic del domingo pasado. Por cierto, la pregunta obligatoria, ¿qué va a hacer el gobierno dominicano con los más de 16 millones de vacunas que ordenó por encima de lo necesario? Haití no los va a aceptar como regalo, porque Haití actúa, sus autoridades, como si fueran superiores a la República Dominicana. ¿A quién se lo van a regalar? Yo no sé, pero ahí eso huele un tanto extraño. Mencionamos a Johnny Ventura en el caso del COVID, y Johnny Ventura por mucho tiempo será tema de discusiones y de conversaciones, fundamentalmente porque a partir de ahora, seguro que en todo el país se va a desatar una carrera por homenajearlo. El justo reconocimiento que merece Johnny Ventura, una figura verdaderamente trascendente de la República Dominicana. En el caso del Distrito Nacional, donde él fue alcalde, en la época en que él lo fue se llamaba síndico, y era también el viejo Distrito Nacional, es decir, lo que hoy se llama distrito más la provincia de Santo Domingo. Imagínense que el distrito llegaba hasta Pedro Brán, hacia el norte del país, y en el caso del este llegaba hasta Boca Chica. En el caso también por los lados de la provincia de Monte Plata llegaba hasta Guanuma. Poca gente sabe dónde queda Guanuma, eso es ya llegando prácticamente a Monte Plata.
a Yamasá, al cruce de Yamasá y Monteplata. Bueno, pues esa era la alcaldía, que fue el último, el Johnny Ventura, que la ejerció. También fue diputado 2 veces en este Distrito Nacional, que también era ese viejo Distrito Nacional. Pero bueno, Johnny, desde nuestro punto de vista, y esto es un llamado que le hacemos a la señora alcaldesa del Distrito Nacional, Johnny Ventura es una gran figura que merece en la capital de la República, donde nació, donde se crió, donde fue alcalde, donde fue diputado, donde fue una figura verdaderamente de impacto, merece una calle igualmente importante. Yo pienso que el barrio de Villajuana, donde él se crió, donde creció, y que le propone a la alcaldía, al ayuntamiento, que sea la calle actualmente conocida como La Moca, de esa barriada de Villajuana, con la que se designe para homenajear a Johnny, no es una calle mala. O sea, La Moca es una calle muy emblemática de Villajuana, pero creo que Johnny Ventura merece un homenaje aún mayor. Por ejemplo, el actual Expreso Quinto Centenario. Vamos rápidamente a ver. Quinto Centenario se refiere al centenario número 5, 500 años, del descubrimiento de este continente. El tal descubrimiento, uno no sabe cómo llamarle realmente, porque al fin y al cabo, ¿quién descubrió a quién? ¿Quién descubrió a quién? Porque existíamos como continente. Por tanto, no fue un descubrimiento, fue una reunión, un encuentro entre 2 culturas distintas: la cultura europea, a través de los españoles que llegaron por primera vez a esta parte del mundo, y la cultura que existía en este lado. ¿Cuál era mayor que la otra? Por ejemplo, lo que había en México, lo que había en Perú, lo que había en Centroamérica con los mayas, era bastante importante. Por tanto, nadie descubrió a nadie. Se juntaron 2 culturas. Bueno, quinto centenario. Pero en el futuro habrá un sexto centenario. Y en el pasado hubo un cuarto, y un tercero, y un segundo, y un primer centenario. Por tanto, ese nombre no tiene ya razón de ser. Honrar esa avenida amplia que está entre los barrios de Villajuana, donde se crió Johnny Ventura, y Villaconsuelo, otro barrial importante, con el nombre de Johnny Ventura, es, a nuestro juicio, lo más justo. En nuestro caso, fui regidor del Distrito Nacional un tiempo, como ya expliqué, porque no duré los 4 años, debido a que fui designado en un cargo en el gobierno de cierta importancia, y yo decidí dejar la regiduría para que fuera otro dirigente del PLD quien la ejerciera, en virtud de que yo no podía hacer ese trabajo y no debía ganarme ese dinero, el sueldo de regidor. Y sé que los regidores, por lo tanto, tienen la calidad y la facultad de hacer posible que el quinto centenario actual sea convertido en el Expreso Johnny Ventura, sin desmedro de la calle Moca. También se le puede dedicar a Johnny, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Duarte tiene muchísimas calles aquí en el país, con lo mismo que el mismo presidente Juan Bosch, un puente, avenidas en diferentes ciudades del país, parques. Lo que va a pasar también con Johnny Ventura, que va a tener muchos parques, muchas avenidas, muchas calles, muchas plazas en diferentes partes de la República Dominicana. Entonces la propuesta está ahí, señora alcaldesa. El Expreso Quinto Centenario, que no está homenajeando nada prácticamente, que se le dedique a este gigante de la música dominicana, no solamente del merengue, que fue lo que más cultivó y por lo que mejor se le conoce como merenguero hasta la tambora, sino también cultivó los géneros de salsa, de son, mucho son, grabó Johnny Ventura, y otro tipo de música. Así pues que ahí está la idea. Vamos a madurarla, no nos precipitemos. O sea, homenajear a Johnny no es motivo de precipitarse, es motivo de sopesarlo bien. Vamos ahora a otro orden. Ayer el gobierno anunció
que el turismo se está recuperando con un poquito más de entusiasmo de la cuenta, porque dicen que el turismo se ha recuperado a los niveles del 2019. Eso es falso. En el 2019 el país logró más de 8 millones de visitantes, entre los turistas per se, que son los turistas que por lo menos duermen una noche en el país, y los visitantes que además del turismo que viene a durar días, también viene por unas horas, los de los cruceros que visitan sobre todo la provincia de Puerto Plata y Santiago, que van de repente a una excursión rápida desde Puerto Plata a Santiago. También en el este hay cruceristas, en Santo Domingo hay cruceristas. Bueno, 8 millones de turistas, más de ahí, o de visitantes en el país, hubo en el 2019. Y estamos actualmente en 2 millones de turistas. Entonces, decir que estamos a nivel del 19 es pasarse de entusiastas. Yo creo que el gobierno está en la obligación de trabajar duramente para recuperar el turismo como una fuente fundamental del ingreso de divisas en la República Dominicana. Recuerde usted que la divisa es dinero, pero es básicamente la moneda que se utiliza para la compra y el pago de compromisos de República Dominicana. Se llama por eso divisa. Y es el dólar fundamentalmente, aunque también el euro entra en esa categoría. Nosotros en Desafíos deseamos, por supuesto que sí, la recuperación total del turismo. Recuerden ustedes que el pasado gobierno que presidió el licenciado Danilo Medina tenía como meta que en 10 años, eso se cumpliría a final del 2022, el próximo año, tuviéramos 10 millones de visitantes. Quiere decir, un visitante por cada habitante de República Dominicana. Si la meta es esa, tendríamos que ir aumentándola a 11 millones, a 12, en la medida que también aumente la población de República Dominicana. Yo pienso que hay que ser con el turismo optimista, pensar que sí, que está en buenas manos. Yo creo que el ministro David Collado tiene las condiciones para propiciar y además la voluntad para propiciar que el turismo siga hacia adelante, sobre todo que él pertenece a un grupo económico del país sumamente importante y que está también involucrado en el tema del turismo. Eso no se puede negar porque yo creo que él mismo no lo niega y además sus acompañantes de siempre son las principales figuras de ese grupo económico al que me refiero. Le deseamos en Desafíos éxitos al turismo en la República Dominicana, el que se hace en el este, el que se hace en el norte del país, el que se hace y se hará en el sur de la República Dominicana, sobre todo en el sitio de Pedernales, que está prácticamente en pañales y que merece una mejor suerte, pero todavía no digamos a la República Dominicana, no seamos tan exagerados como para decir que ya estamos llegando al nivel del año 2019. El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es lo que se diría la Cancillería norteamericana, que advierte sobre la inversión de ese país en la República Dominicana, señala la necesidad de una corrección en materia de la burocracia enorme que hay para la inversión y la posibilidad de que la corrupción gubernamental permee, afecte esa inversión. Bueno, pues el presidente de la República, en ocasión de ese informe, firmó de nuevo con un funcionario de tercera categoría, que es el actual responsable de los negocios de Estados Unidos en República Dominicana, que no es un embajador, no es un embajador. Y el presidente de la República entiende que mientras sean blanquitos, ojos azules y hablen inglés o hablen un español machacado, son superiores a él. No, señor presidente, su igual en República Dominicana puede ser, porque lo es en su condición de representante del presidente de Estados Unidos, el embajador, pero aquí no hay actualmente un embajador, no lo hay. Por tanto, no vuelvo a firmar nunca más con un funcionario de tercera categoría. Sobre el tema del informe, volveremos mañana. Si pues que hasta mañana
si Dios quiere, dominicanos.